¿Me escuchan? Hola. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco sobre cuál es la relación que tiene la cultura y la economía, que es innegable. Y también voy a hablar un poco de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos los gestores culturales al intentar hablar o al intentar llevar a cabo esta relación con las personas con las que llegamos a trabajar. Empiezo con un poco de antecedentes teóricos. ¿Cómo se empieza a identificar esta relación entre la cultura y la economía? Si bien durante la época antigua existían los mecenazgos, existía esta relación entre quienes gobernaban las ciudades y llevaban a cabo el desarrollo artístico, por mucho tiempo se dejó de observar y se dejó de entender esta relación que era muy clara. Poco a poco se empezaron a dar estas diferenciaciones y esta creencia de que la cultura no tenía una relación clara con la economía. Es hasta el siglo XVIII cuando se vuelve a observar cómo existe una interacción necesaria e innegable entre estas áreas de desarrollo. Ya en el siglo XX, en los años 70, se retoma el interés por identificar esta relación. Y hay dos reuniones en los años 90 que tienen mucha trascendencia y mucha importancia para poder entender esta relación. La primera es en Estocolmo en 1998, en la cual 150 gobiernos se reúnen y concluyen que la cultura debe dejar de ser vista como la periferia dentro de las políticas económicas y empezar a formar parte de los planteamientos y del desarrollo de políticas gubernamentales. Al año siguiente, en Florencia, en 1999, el Banco Mundial declara que la cultura es un componente esencial del desarrollo económico. Entonces ya empezamos a ver cómo si existe esta relación y cómo si es importante que tanto la economía voltee a ver a la cultura, como que la cultura pueda tener este contacto directo con la economía ya declarado, no únicamente en derecho. ¿Cómo es que se empieza a ver esta relación entre la economía y la cultura? A final de cuentas tenemos dos visiones, la visión antropológica y la visión humanista de la cultura. La visión antropológica es aquella en la que observamos cómo somos, cómo vivimos, qué escuchamos, qué comemos, con quién convivimos, lo que se conoce como hábitos. Y la visión humanista es aquella que va directamente relacionada con el arte. Si nosotros empezamos a observar cómo nos relacionamos con quienes están a nuestro alrededor, podemos observar que la economía existe en todo momento. ¿En qué áreas? Cuando observamos el mundo material, gracias. Cuando observamos cómo se da la interacción con los demás, cómo interactuamos en la compra, venta de objetos y productos, en el intercambio permanente, en los intereses comunes, cuando nos reunimos con nuestros amigos y observamos que todos tenemos estos mismos intereses y todos queremos ir a un mismo concierto o a una misma obra de teatro, ya estamos observando aquí este impacto directo de la economía y la cultura. A través del hábitus, que es lo que les comentaba, que es este entender quiénes somos, qué escuchamos, qué vestimos, cuál es la cultura en la que vivimos, por qué todos traemos un tipo específico de teléfono celular, por qué todos escuchamos un tipo específico de música. En todas estas relaciones existe directamente desde la visión antropológica la relación entre cultura y economía. La moneda, el intercambio directo y los significados que le damos a las cosas y a los objetos, e incluso a nuestras propias relaciones. ¿Qué es lo que da valor a un producto o servicio cultural? La utilidad, el precio y la importancia. Y aquí sí voy a leer textual lo que dice Stephen Connor. Describe el valor en el discurso cultural como inevitable, no solo la idea de valor en sí, sino también los procesos de calcular, atribuir, modificar, afirmar e incluso negar valor en resumen. Los procesos de evaluación. Cada vez que nosotros le damos valor o evaluamos alguna situación relacionada con nuestra cultura, ya estamos hablando de una utilidad
o de una importancia, ya sea una obra de arte, ya sea una obra de teatro, ya sea la ropa que nosotros utilizamos dentro de la visión antropológica. Ya estamos teniendo directamente una relación de valor y de evaluación. ¿Qué podemos observar dentro de la cultura que pueda ser evaluable? Gracias. Las cualidades intrínsecas, ya sea del producto o servicio. O sea, nosotros vemos una botella de agua. La botella de agua tiene un valor por el simple hecho de haber sido hecha. Ya tiene un valor de insumo. Las cualidades estéticas, cuando vemos una pintura en el museo, ¿qué es lo que nos genera? ¿Cuáles son las emociones que producen en la persona que lo está observando? Las cualidades artísticas, que son relacionadas directamente con las etapas de arte, con los artistas como tal, ya nos empiezan a dar un contexto de por qué motivo la obra está en ese museo, en esa galería, por qué la obra de teatro está siendo presentada en ese momento, en ese lugar. Las de valor para la comunidad, ¿qué es lo que hace que una plaza de la Constitución sea importante para nosotros? ¿Qué es lo que hace que un monumento a la Revolución sea importante para nosotros? ¿Cuál es el valor que la comunidad le da a estos espacios? ¿Cuál es el valor que la gente le puede dar a un zócalo 15 de septiembre? Tiene mucho que ver con este valor comunitario, no únicamente individual. Y las de identidad, que también van ligadas, es cómo, en nuestro caso, cómo me siento como mexicano estando en mi país o estando en algún otro lugar. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta identificado y que sienta que la situación que estoy viviendo o el espacio en el cual me estoy encontrando sea valioso para mí y para mi grupo? Otros valores observables, según David Crosby, son los valores estéticos, que nos mencionan en la cuenta los valores estéticos. Los espirituales, que por ejemplo cuando se va a una basílica, a una catedral, a una iglesia, además de observar el valor arquitectónico, también nos encontramos con el valor que puede significar para las personas que asisten a ese lugar. Me pasó hace un par de semanas atrás que voy a la Basílica de San Pedro en Roma, Ciudad del Vaticano, y al entrar al lugar se notan dos tipos de visitantes. El visitante que va por el recinto, que va por el espacio arquitectónico, que va por la historia, que va por lo que el lugar nos puede transmitir, por quién lo construyó, en qué época, qué significa para quien lo construyó, qué significa para la Ciudad del Vaticano. Y también estaban las personas que iban a hacer culto, y que de hecho los guardias del edificio, del espacio, al llegar a ciertas capillas o áreas nos preguntaban: ¿a qué viene? ¿Viene a orar o viene a ver el arte? Si viene a ver el arte, por la izquierda. Si viene a orar, por la derecha. Y quien viene a orar no puede entrar con cámara fotográfica, porque es un valor espiritual para las personas el poder llegar a ese lugar. Entonces es un valor que también debemos tener considerado. Los sociales, el valor social, el valor histórico, que en ese mismo ejemplo podemos observarlo, hace cuánto tiempo se construyó el Vaticano, o hace cuánto tiempo se construyó el Coliseo Romano, por ejemplo, qué significaba el estar en ese espacio, qué significa estar en la plancha de la Constitución en nuestro país, o en Teotihuacán, o en el Templo Mayor, cuál es el significado para nosotros. El simbólico, que tiene que ver con esto mismo, y me lleva a pensar, por ejemplo, en los no lugares de Marc Augé, que dota o no dota de valor los espacios en los cuales nos encontramos. ¿Quién es quien lo hace? Nosotros mismos. ¿Quién es quien retoma los espacios públicos? Nosotros mismos. Nosotros le dotamos de valor y hacemos que signifique algo para nosotros. Y la autenticidad, que tiene que ver directamente con el valor de la obra, con quién la realizó, en qué momento y qué tan auténtico es, o si es una copia, o si es una réplica autorizada, o si es una obra teatral que se llama Chicago, pero para no pagar derechos le pusieron Houston, o Chicago la aventura, ¿no? Tiene que ver con estos temas de autenticidad. Existe una delgada línea en los valores que es observada por la sociología del arte y por el gusto. La sociología del arte nos permite entender cuál es el contexto social y cuál es el contexto cultural en el cual nos desarrollamos, y a partir de saber por qué una situación, por qué una obra de arte es valiosa para nosotros, por qué una relación antropológica es valiosa para nosotros.
y me gustó poner este ejercicio del ex-homo. Es un ejercicio que en el 2012 la señora Cecilia Jiménez, una señora de 81 años, que ya había llevado a cabo diversas reparaciones en su iglesia, pues decide llevar a cabo la restauración de esta copia del ex-homo, y este es el resultado. El gobierno de la comunidad y la representación eclesiástica, aquí tenemos el valor espiritual y el valor de obra como tal, habían decidido que la pieza tenía que ser modificada y la tenían que restaurar para recuperar su estado original. Sin embargo, lo que vemos aquí en relación con economía es que el pueblo donde se encuentra esta pieza, a partir de esta restauración, empieza a recibir mayores visitas, recibe 100 veces el número de visitantes que recibía previamente a la realización de esta restauración, y ella se empieza incluso a presentar como restauradora oficialmente, y le invitan a programas y le invitan a hablar a ciertos lugares, y la gente se forma ya para entrar a ver el ex-homo, y la iglesia ya recibe recursos porque la gente pueda entrar a ver esta pieza, los cuales ya han ocupado para el desarrollo de la comunidad. Entonces aquí es donde ya tenemos un ejemplo claro de cómo, incluso dentro del gusto, y aunque para muchos se ha considerado una pieza aberrante, pues existe un impacto económico. ¿Cómo podemos evaluar la cultura? Gracias. Midiendo o observando el número de beneficiarios. ¿Quiénes son las personas a quienes va dirigido nuestro proyecto? ¿De qué beneficio van a obtener de esto? Si yo monto una exposición, ¿a quién va dirigida? ¿Quién va a visitarla? ¿Cómo puedo asegurar que estas personas que yo tengo pensado que la van a visitar lleguen? Y además, ¿qué beneficio van a obtener de todo esto? El valor de uso como tal, que es el costo de inversión, sobre todo en temas de productos culturales. ¿Qué me voy a llevar como material tangible a mi casa? ¿Y vale lo que estoy pagando por él? El costo del viaje. ¿Cuánto se está dispuesto a pagar por llegar al espacio donde se está presentando esta situación o esta pieza? Y el análisis de costo-beneficio. ¿Cómo se ejemplifica esta situación o estos 4 puntos con esta imagen? ¿Cuánto tuvieron que gastar las personas que llegaron a esta sala, que está en los museos vaticanos, para poder llegar allí? ¿De dónde van? ¿Cuáles son los países de origen? ¿Cuál es el costo de avión? ¿Cuál es el costo de hotel? ¿Cuál es el costo de la entrada a los museos? Todo eso a nosotros nos da datos y nos permite saber cuál es el beneficio, cuál es el costo-beneficio como tal del acceso, cuál es el costo del viaje, cuánto se está dispuesto a pagar por poder estar en ese sitio. Porque además, lo que comentábamos ahorita era que los boletos para entrar a los museos en Italia en general son carísimos. En Florencia me tocó pagar un boleto de 50 euros para entrar a un museo. Y la gente se forma. Y en Vaticano, en los museos vaticanos sí se fila de 2 horas y media para entrar. Entonces es un flujo constante de dinero y es una entrada permanente a la cual nadie le pone un pero. ¿Por qué? Porque reconocemos de una forma u otra el valor que existe en estas piezas y en este espacio históricamente, ya sea un valor histórico, artístico, espiritual incluso, porque hay quienes van directamente porque saben que están dentro de los museos del Vaticano y van con este sentimiento de espiritualidad. Ahora bien, ¿a qué se enfrenta el gestor cultural en ese día a día a tratar de evaluar estos momentos y estas situaciones? Nos enfrentamos a situaciones como esta. Y este meme que ahorita está muy de moda me sirve perfecto para decir, cuando el gestor cultural se acerca a la persona que está proponiendo un proyecto, le dice, me dijiste que tenías claro los recursos de tu proyecto. Sí, pero los recursos culturales y simbólicos. Entonces, no existe ciertamente una relación clara que permita que el creador, en la mayoría de las ocasiones, en muchas de las ocasiones que al menos me ha tocado a mí, tenga la claridad de la relación entre cultura y economía. Y lo mismo ocurre con muchas personas que están dentro del área de economía, que tampoco entienden de qué manera pueden influir en temas culturales. Paréntesis, necesitamos aliados y necesitamos trabajar de la mano. Los gestores culturales necesitamos trabajar con personas del área de economía que nos ayuden a justamente evaluar cuál es el impacto económico que pueden tener los proyectos culturales para la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre?
El gestor cultural llega con el creador, sea creador escénico, un artista, alguien que está en alguna exposición, que está haciendo algún festival, y ayudamos a identificar el valor de la obra a partir de los parámetros que hemos estado viendo ahorita. Pero en muchas ocasiones el creador desconoce completamente el impacto que puede tener su trabajo en la comunidad. No conoce en muchas ocasiones quién es su auditorio o su público objetivo. Cuesta trabajo identificar si la realización del proyecto es pertinente en tiempo y forma, es decir, saber si a través de FODAS y PEST puedo identificar que mi proyecto está siendo ejecutado en el momento y de la forma adecuada. Es decir, me pongo a revisar cuáles son los temas políticos, económicos, sociales y tecnológicos con los que cuento en mi proyecto y qué puntos tengo en contra. Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas con que cuento, y empiezo a analizar de qué forma puedo trabajar para evitar que estas cosas ocurran, las negativas y las positivas sean a mi favor. Lo mismo ocurre con la viabilidad económica. Me ha tocado involucrarme en proyectos en los que ya tienen todo muy escrito, se tiene muy bonito todo y es un sueño hermoso, pero al momento de llegar a hablar de los recursos, nos volvemos a encontrar con esto. Los recursos son culturales y simbólicos, pero no tenían ni siquiera la idea de que iba a necesitar recursos para poder trabajar en esto. O no pasa nada, mi primo me presta unos caballetes. O no hay problema, mi auditorio va a ser en fondos negros, entonces mi obra va a ser todos vestidos de negro en fondos negros y lo importante es la interpretación. Lo cual es muy valioso, siempre y cuando se tenga claro y se tenga clara la relación que se tiene con los valores dentro de su propia obra. Este tipo de situaciones lo que llegan a generar es que exista un rompimiento en el equilibrio entre la economía y la cultura y que los resultados sean o poca viabilidad del proyecto o un error en cuanto a la aplicación de destinatarios o de a quienes va dirigido el proyecto como tal, y generalmente en una pérdida de recursos. La pérdida de recursos no necesariamente tiene que ser solo económica o monetaria. También hay ocasiones en las que una obra mal planteada pierde valor, o una exposición mal montada resulta ser algo que no llama la atención de nadie y pierde un valor como tal. Entonces las piezas involucradas, como esta imagen que no quiero ser crítico, pero incluso me pasó mucho también en Italia, y platiqué con un artista que estaba haciendo un trabajo de ilustración en la calle. Y digo, oye, tu trabajo es muy bueno, ¿por qué no lo llevas mejor a una galería? No supo decirme ni siquiera a quién iba dirigido su trabajo. Su respuesta era que pues ella lo hacía para vender a 10 euros la pieza y ya, como un destajo. Entonces, ese tipo de malas evaluaciones o malas identificaciones del trabajo propio nos llevan a esto. El no poder aplicar los puntos que mencionaba al principio nos llevan a estos ejercicios en los que el trabajo muy bueno puede terminar en la calle, pueden terminar en obras no vistas o en exposiciones vacías. Además, aquí en México tenemos museos que difícilmente reciben visitantes, por ejemplo, comparado con los de Italia, donde la gente se forma por 2 horas para entrar. Gracias. ¿Cuál es el reto? El reto es lograr que el creador identifique los valores, las cualidades, el sentido y las atribuciones de su trabajo, y estas puedan ser aterrizadas en elementos evaluables. Y ahorita, si quieren, en la plática les cuento un par de vivencias en las cuales hemos tenido resultados muy positivos aplicando estas formas de evaluar y hacer viable el proyecto, y otros en los que no se han. El aprovechamiento se tiene que dar de las siguientes herramientas: las que había mencionado, que es la identificación de beneficios, el valor de uso, que es costo de inversión, el costo del viaje, que es cuánto se está dispuesto a pagar, el análisis del costo-beneficio, el establecimiento de indicadores claros, el saber desde un principio a través de objetivos y metas qué es lo que quiero con mi proyecto. Si nos enamoramos de los proyectos, si nos relacionamos con artistas que aman en verdad su arte, pero es muy importante que para que veamos proyectos de calidad y sean viables, se aterrice esta información en indicadores, se aterrice en objetivos muy específicos y se aterrice en metas muy claras que además sean alcanzables, porque no podemos decir en un proyecto que va iniciando que de entrada queremos llenar el Estadio Azteca cuando no tenemos ni siquiera evaluada la viabilidad del mismo. Y esto me lleva a evaluar la pertinencia, que es el tipo y forma del proyecto, la eficacia en cuanto al aprovechamiento de recursos,
la eficiencia, la eficacia en cuanto al cumplimiento de objetivos, y la capacidad de réplica del proyecto. ¿Qué tan posible es que una vez que yo termine mi exposición o mi obra de teatro pueda volver a montarlo? ¿Cuáles serían las condiciones que yo necesitaría para poder hacerlo? Sin tener que, además, que es algo con lo que yo estoy un poco peleado, tener que bajar recursos permanentemente. ¿Cómo puedo hacer que mi proyecto sea sostenible económicamente a partir de taquilla, de la identificación de estos valores y además de la comunicación que le brindo a mi público objetivo? La valoración y la evaluación de la cultura y su relación con la economía no nos encontramos ante un recetario. Lo que les estoy platicando ahorita es lo que yo aplico, lo que a mí me ha funcionado, pero para cada proyecto específico se tiene que hacer una evaluación específica. Saber cuáles son los objetivos que podemos medir, cuáles son las métricas que podemos medir, cuáles son los valores que se le pueden asignar a ese proyecto y sacarle todo el provecho. Al final de cuentas, lo que buscamos es el aprendizaje y el aprovechamiento y el pleno desarrollo de quienes intervienen, tanto como creadores, tanto como públicos o quienes consumen ya sea el producto o el servicio cultural. Y eso sería todo de mi parte hasta el momento. Muchas gracias.